Jorge Sigal y Santiago Kovadlov, dos ensayistas, dos amigos de la vida, 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República, el placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República, un lugar para encontrarse. Por la 1110, la radio pública de Buenos Aires. Domingo, pasada las 13, las 14, ¿no? Las 13. Las 13, Las pero 13. mirá, estoy un poquito Va a desorientado. llegar un momento en que pasarán también las Muy 14, bueno, muy bueno. pero Siempre- no nos adelantemos. Siempre me alentas vos. Es espectacular. Bueno, sí, pasadas las 13 horas, hacemos esto que hemos denominado Café La República, donde Así es. tratamos de charlar un poquito de temas que habitualmente no tenemos tiempo. Claro, No, pero no vale tenemos tu tiempo de observación y el plural no tenemos, no solo para nosotros que hacemos radio, sino en general No, me refería- para toda la especie. Me refería a eso, sí, me refería a eso, no a nosotros en particular, que a veces nos damos tiempo Sí, para no, estos no. temas. Bueno, hemos introducido ese tiempo en la tertulia, en la República, tiempo que, Jorge, es interesante reflexionar unos segundos sobre esto. ¿Qué quiere decir darnos tiempo para meditar? Es darnos tiempo para celebrar a pensadores, artistas, a investigadores que han logrado con su obra, con su expresión, brindarnos la posibilidad de ir más allá del instante, más allá de la fugacidad, más allá de la inmediatez, ¿verdad? Claro. Sí, me parece, eso al menos es lo que intentamos, es lo que nos gusta hacer. Sí. No nos gusta quedarnos en la superficie, Así entonces es. tratamos de bucear. A veces nos sale, a veces vamos más profundo, a veces nos quedamos ahí cerquita de la superficie, pero tratamos de que no sea pura superficie. Tratamos de hacer pie, Tratamos de hacer pie. como Tratamos dice nuestro programa. y también, como sabemos, que es un esfuerzo generalmente vano. Sí, ¿No? En vano. si es vano, lo es precisamente para los idólatras del instante, porque nuestros oyentes, creo yo, son al mismo tiempo nuestros fervorosos aliados. Absolutamente. Gente que entiende que lo que proponemos les es indispensable. Por ejemplo, nosotros recibimos hace un tiempo Sí. un pedido, no sé si Sí, recordarás. si me acuerdo, de estoy casi sintonizando con vos. Ya sé de qué me vas a hablar. Sí, Bueno, el pedido de una oyente que nos dijo, me gustaría alguna vez en la tertulia se refieran a Rainer Maria Rilke, el Sí. gran poeta checo, nacido en Praga, y cuenten algo de él, o lean algo de él. ¿Recordás? pero absolutamente. Yo no lo absolutamente. podía olvidar tampoco, y Jorge, se cumplen en este año de 2026 100 años de la muerte de Rilke. Ujú. Murió en 1926 en París, y nos pareció oportuno entonces satisfacer ese pedido de nuestra oyente, y es grato también, Jorge, saber qué desean oír nuestros oyentes en esta tertulia, qué les gustaría que abordáramos, porque muchas veces podemos satisfacer esos pedidos. Claro. Me estaba acordando, lo estaba asociando, Santiago, con un pedido también que recibimos de un oyente hace poquito, que nos decía que quería una de estas tertulias para poder hacer una clase. Un profesor que quería llevar el tema que habíamos abordado a su clase. Así, ¿no? para abordarlo con sus alumnos Exactamente. secundarios. Qué lindo, qué Eso satisfacción, fue, ¿no? sí, Qué satisfacción. es una gran satisfacción, porque cuando la palabra que proponemos es una palabra sólida, como la de los autores que generalmente tratamos, y alcanza a constituirse en un proyecto en quienes la escuchan, no solo en un motivo de gratitud o de interés, sino en un proyecto como puede ser de un maestro que quiere compartir con sus alumnos lo que ha escuchado. Exactamente. Bueno, sí. ojalá en esta oportunidad también, además de poder cumplir con nuestra oyente, podamos proponer algo que repercuta en la vida y en el diálogo de aquellos que nos escuchan. Ojalá. Bueno, el motivo entonces es Rainer Maria Rilke, el gran poeta
checo, nacido en el Imperio Austrohúngaro en 1875, y que es autor, además de los sonetos de Orfeo, de las elegías de Duino, de un texto memorable que tuvo mucha repercusión incluso fuera del campo literario, que se llama Cartas a un joven poeta. Sí. Las cartas a un joven poeta es una obra nacida del intercambio al que generosamente se ofreció Rainer Maria Rilke con un joven llamado Franz Capus. Franz Capus, en 1929, es decir, 3 años después de la muerte de Rilke, decidió difundir las cartas que Rilke le escribió a él. ¿Con motivo de qué? Franz Capus era un estudiante en un liceo militar. En un liceo militar. Y en ese liceo militar, sin embargo, él casi clandestinamente leía los poemas de Rainer Maria Rilke, que era por ese entonces, 1902, 1903, 1906, un poeta afamadísimo ya en lengua alemana. Era considerado un gran poeta en lengua alemana. Bueno, este muchacho, Capus, decide enviarle a Rilke una carta en la cual le adjunta un poema suyo y le dice que él, en el fondo de su corazón, lo que más quiere es ser un escritor, y que pone a consideración de Rilke esos textos o ese poema en principio, y le pide consejos, le pregunta cómo estructurar una vida en torno a una vocación tan poco práctica, con tan poco arraigo en lo que podríamos llamar las necesidades de supervivencia de una persona. Claro. Pasan las semanas, Rilke no le contesta, pero un buen día, este muchacho recibe la primera de las 10 cartas que Rilke le habría de escribir en diálogo con él en torno a distintos aspectos de lo que es la identidad personal y dentro de ella la vocación literaria. Entonces nos ha parecido a nosotros interesante compartir con nuestros oyentes algunos conceptos de esas cartas que no solo no han perdido vigencia, sino que acaso tengan más vigencia, sin duda alguna, que muchas opiniones circunstanciales que se emiten por ahí en torno a lo que se llama ligeramente la actualidad. Qué interesante, qué interesante. Bueno, es lo que tratamos, ¿no? De salirnos un poquito del eje de la coyuntura y ir a lo profundo. Sí. De vez en cuando. Bucear. Sí. De vez en Vos cuando. lo decís bien, el verbo que usás, primera conjugación, bucear, es un verbo fundamental, porque el que bucea no llega al fondo, simplemente sale de la superficie. Claro. Bueno, lo cierto es que contémosle también esto no solo a nuestra oyente que nos pidió que habláramos de Rilke, sino también a los restantes oyentes nuestros, que Franz Capus finalmente abandonó la literatura. La abandonó. Finalmente se alejó del colegio militar, no hizo la carrera militar, porque por razones de estructura física, digamos, sí, no se lo consideró habilitado para ser un militar, apto, ese es el verbo, apto, la palabra apto. Pero lo cierto es que se aleja hacia el mundo empresarial, que era el mundo de su familia, y sin embargo guardó siempre no solo las cartas de Rilke, sino la íntima convicción de que al abandonar la poesía, de algún modo se había dejado de lado a sí mismo. Tremenda conclusión, ¿no es cierto? Tremenda conclusión. ¿Cuántas veces uno se desvía de aquello que íntimamente quiere para satisfacer otras necesidades y no deja de escuchar en su corazón los golpes a la puerta de su vida que vienen a preguntarle qué hiciste de ti, qué has hecho de suele vos? ser muy común, o bastante frecuente, no común, bastante frecuente en aquellos que tienen ciertas vocaciones artísticas, ¿no es cierto? Sí. Aquellos que sueñan con hacer determinadas actividades que, bueno, las van relegando a veces por la subsistencia. Sí, por razones muy válidas si se quiere, pero que tienen un alto costo emocional. William Blake, poeta
del siglo XVIII, Sí. William Blake dejó escrito este verso: el que desea y no obra engendra peste. Mm. El que desea y no obra Es impresionante. engendra peste. Claro. Retraduzcamos, si se quiere, la contundencia de este verso a un comentario menos contundente, tal vez, menos categórico, pero no distante del sentido de esas palabras. El deseo, en este caso, tiene que ver con una íntima necesidad personal que se llama vocación. La vocación no admite transigencias muchas veces, claro, con su cumplimiento. Podemos dejarla de lado, pero eso tiene un costo emocional. Claro, pienso, Santiago, lo hemos hablado otras veces en este espacio, que, bueno, la vocación tiene sus costados riesgosos, que es lo que muchas veces hace que la gente se frustre. Es esto que estamos hablando, porque requiere riesgo cumplir con el deseo muchas veces de tu vocación. Sí, requiere riesgos. Sí. Hay caminos que parecen más seguros o hay caminos que parecen... Bueno, en fin, no vamos a hacer acá psicoanálisis barato porque no es el lugar. Pero bueno, mucha gente opta por lo práctico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con razones muy fundadas también. Muy bien, seguimos. Seguimos nosotros con la primera de las cartas que le dirige desde París el 17 de febrero de 1903 Rainer Maria Rilke, el gran poeta, a este joven llamado Franz Capus, que tenía por entonces casi 20 años. Rilke no era mucho mayor que Claro, estaba pensando en eso, no puede ser demasiado más grande. Rilke tenía 29 o 30 Claro, años. claro, era un anciano en ese Era un anciano. Un Es decir, no claro, grande. tenía una madurez descomunal. Claro. Realmente ahora lo vas a ver por las cartas. Le dice así: muy estimado señor, su carta ha llegado a mis manos hace solo algunos días. Quiero agradecerle la gran confianza y amabilidad que me dispensa. Apenas puedo hacer algo más que eso. No puedo entrar a considerar la forma de sus versos, pues me hallo alejado de toda intención crítica. Con nada se puede rozar tan poco una obra de arte como con palabras críticas. En ello siempre se llega a equívocos más o menos logrados. Las cosas no son todas tan aprehensibles y reproducibles en palabras como muchas veces se pretende hacernos creer. La mayor parte de los acontecimientos es inefable, se desarrolla en un ámbito al que no ha entrado nunca una palabra. Y más inefables que toda otra cosa son las obras de arte, existencias llenas de secretos cuya vida perdura mientras la nuestra se desvanece. Habiéndole adelantado estas líneas, me permito solo decirle que sus versos no poseen un modo propio, pero sí calmos y ocultos puntos de partida hacia lo personal. De manera clara siento esto en la última poesía titulada Mi alma. Allí parece gestarse en palabras y musicalidad algo propio, y en la bella poesía a Leopardi se ve crecer quizás una especie de afinidad con ese gran solitario. A pesar de ello, no representan estas poesías nada independiente, tampoco la última, Leopardi. Su bondadosa carta que las acompaña no deja de echar luz sobre algunas carencias que yo sentía al leer sus versos, sin que en realidad pueda entretanto formularla. Usted pregunta si sus versos son buenos. Me pregunta a mí. Le preguntó antes lo mismo a otros, los envía a revistas,
los compara con otras poesías y se inquieta cuando ciertas redacciones rechazan sus intentos. Ahora, puesto que usted me ha permitido aconsejarlo, le ruego abandonar todo eso. Usted mira hacia afuera y eso es sobre todo lo que ahora no debe hacer. Nadie puede aconsejarlo ni ayudarlo, nadie. Solo existe un único medio. Profundice en sí mismo. Investigue la razón que lo impulsa a escribir. Compruebe si ello echa raíces en las partes más íntimas de su corazón. Confiésese si sería necesario morir en el caso de que se le prohibiera escribir. Y sobre todo esto, pregúntese en las horas más calladas de la noche, ¿debo escribir? Excave en sí mismo buscando una respuesta profunda. Y si ésta resultara afirmativa, si le estuviera dado enfrentar esa seria pregunta con un «debo hacerlo», entonces construya su vida según esta necesidad. Su vida debe tornarse hasta en el rincón más íntimo un signo y un testimonio de este impulso, aun en las horas más indiferentes e insignificantes. Esto es la carta. La primera de las cartas que Rainer Maria Rilke le dirige a Franz Capus en respuesta al envío que este muchacho claro, dice, le hace. ¿Puedo ser poeta? Bueno, ¿qué opina usted de lo que escribo? Exactamente. ¿No? Dice, perdóneme que lo moleste, le dice Capus, yo sé que usted es un hombre, en fin, atareado, preocupado, pero si alguna vez puede darme un consejo. Con seriedad brutal le contesta, ¿no? Total. Sí. ¿No? ¿Qué le dice, Jorge, a tu juicio? Bueno, me parece que primero lo saca de la duda, le dice, usted quiere, pero no se anima, ¿no? Ahí está. Le dice, pregúntese usted. Claro, dice. claro. Usted, si no escribiera, ¿qué haría? ¿Qué haría? Claro. La respuesta quizás está en cómo termina, ¿no? Pero digámoslo después de, si te parece, hacemos un cortecito, escuchamos Claro, y dejamos en el aire esta pregunta. Exactamente. Si usted no hace lo que ama, ¿qué haría? ¿Qué haría? Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kovalov. Sí, aquí estamos entonces con Rainer Maria Rilke respondiéndole a Franz Capus, diciéndole, mire, no busque usted en la crítica, en la palabra de quienes lo rodean, en las redacciones, una respuesta que le dé la seguridad que no provenga de usted mismo. Claro. Me pareció, Santiago, que lo pone en una situación, Rilke, ¿no? Lo pone en una situación dramática, lo pone a optar. Le dice, tiene que decidir usted Eso. qué va a hacer de su vida. Usted, yo no puedo. Y como sabemos el resultado, porque vos lo anticipaste, bueno, indudablemente... Capus comprendió que no podía sostener su vocación literaria, Claro. no podía sostenerla en él. Claro. En él, pero paradójicamente, como comentábamos en intervalo también, Sí. Capus nos regala a nosotros esas 10 cartas Claro. que formaban parte de su legajo privado Claro. y que son una verdadera invitación a reflexionar sobre algo que va un poco más allá de la literatura, que es ser consecuente con una convicción. Es impresionante y qué decisión finalmente la que toma, ¿no? Ah, sí. Y qué maravilla lo que Rilke, con una honestidad notable, le dice, mire, sus versos no son buenos, Claro. pero en sus versos palpita una intención poética que usted debe desplegar. Claro. Trate usted de advertir qué es lo que en esos versos tan convencionales hay de personal. Y te voy a decir algo, porque a mí me ha tocado, y esto realmente fue una experiencia notable, recibir en mi taller literario Sí. a jóvenes
que me traían sus primeros textos verdaderamente malos. Sí. Pero yo notaba en esos textos una presencia que pugnaba por manifestarse y aposté al desarrollo de esa vocación incipiente, de esa potencia que estaba por nacer, y luego los años me probaron que llegaron a ser excelentes escritores aquellos que tenían buena madera. Claro, claro. Y me estaba preguntando si eso, bueno, es una pregunta bastante común. Si todo el mundo puede hacer eso, si todo el mundo tiene de alguna manera alguna fibra para explotar su sensibilidad artística. Bueno, Esta es una discusión eterna, ¿no? Una conversación eterna. sí, tal vez yo te diría, no sé si su sensibilidad artística, porque muchas veces la vocación va por caminos que tienen que ver con otras disciplinas o artesanías incluso. Yo conozco gente que tiene pasión por el trabajo manual. Absolutamente, ¿No es conozco, cierto? Y también es conozco hermoso. muchísimo. Lo que diríamos en todo caso, junto con Rilke, trate usted, en la medida en que pueda, en la medida en que no lo agobie la demanda de la subsistencia, que es tan cruel muchas veces, de desplegar aptitudes que en usted no deben quedar desoídas. Claro, ahí está, me parece que nos vamos aproximando, ¿no es cierto? No Así se trata es. de que todos sean poetas o escritores no, o por escultores o pintores, Claro. pero sí que quizás tenga mucho que ver con la felicidad o con el concepto de felicidad o lo más aproximado que uno pueda hacer para tratar de realizarse en la vida, sea cumplir con algunos deseos y sensibilidades que probablemente tengamos todos. Claro. Me refiero a sí. que probablemente tengamos todos, no para ser Picasso, no Sí. para ser Chopin. No. Probablemente no. Pero no se trata, claro. Pero no se trata de eso. Vos lo decís muy bien. Se trata de lo que llamabas vos felicidad. ¿Y a qué llamamos felicidad? A la alegría de ser consecuente con un íntimo deseo de expresión, Claro. que se puede traducir en campos muy diversos. Como decíamos, desde las manualidades, desde la artesanía, incluso desde la condición de oyente, porque, por ejemplo, uno puede no ser un creador de música, ni puede ser un crítico musical, Absolutamente. pero puede ser un oyente que se deleita escuchando música. Exactamente. En ese sentido uno podría decir que todos tenemos Muy actitudes bien. artísticas. Así es. Todos la tenemos. Eso, estamos todos dispuestos, la palabra es preciosa, Sí, dispuestos sí. para encontrar en el arte o en la expresión en general un Exactamente. camino de realización personal. Exactamente. ¿no? Bueno, porque si no somos, también hay que decirlo, la contraparte de esto sería convertirnos en alienados. Ahí En está. gente que solo está por estar. Bueno, digamos. vos te acordarás conmigo que hubo un libro muy interesante publicado en 1941 que se llamó El miedo a la libertad. de Erich Claro, Fromm. Erich Fromm, claro. Miedo a la libertad. Claro. Y lo que él quería decir es que en una sociedad donde las máquinas, por entonces las llamaba él así, pero el desarrollo de la tecnología gradualmente habría de generar posibilidades de disponer de más tiempo Claro. en aquellas personas que debían invertir un máximo tiempo en trabajar y ganarse la vida. Es decir, a medida que Sí, se sí, sí. redujera el espacio de ocupación personal, aumentaría la disponibilidad de tiempo para poder llevar a cabo otras tareas. Claro. Pero dice él, a veces hay miedo a la libertad, Sí, claro. miedo a encontrarse con uno mismo. Con uno mismo y claro, ese es un desafío, ese es otro desafío. A veces la alienación te saca del desafío. Bien, lo decís muy bien, la alienación es conveniente para podernos enfrentar los conflictos. Claro, la pregunta que uno se hace es si todos pudiéramos, de alguna manera, todos, me refiero a toda la sociedad, pudiera de alguna manera desarrollar estas distintas afinidades artísticas, estas particulares esta particular necesidad de expresión, Eso es. ¿no? De alguna forma de expresión, quizás podríamos hacer una mejor sociedad, ¿no es cierto?
Yo creo que una sociedad es mejor a medida en que se dispone de igualdad social, en el sentido de que tengamos todos la oportunidad de desplegar nuestra subjetividad, Claro. y no de tener que pagar con ella la posibilidad de la subsistencia. ¿No? Por eso Rilke, fíjate Sí. cómo sigue diciéndole al joven Capus en esta carta en que le dice: excave en sí mismo buscando una respuesta profunda. Claro. Trate de decir, como si fuera el primer hombre, lo que ve y experimenta y ama y pierde. No escriba poemas de amor. Evite primeramente esas formas que son comunes y habituales. Son las más difíciles, pues, existiendo una profusa tradición que es buena y en parte brillante, exigen gran energía y madurez para dar algo peculiar. Por ello, escape de los motivos generales y pase a aquellos que le brinda su propia vida cotidiana. Describa sus tristezas, sus deseos, los pensamientos pasajeros y su fe en determinada belleza. Describa todo esto con una sinceridad íntima, serena y humilde, y utilice para expresarse las cosas de su entorno, las imágenes de sus sueños y los temas de su recuerdo. Si su vida cotidiana le parece pobre, no le eche la culpa a ella. Acúsese a usted mismo de no ser suficientemente poeta como para invocar sus riquezas, pues para los creadores no existen ni la pobreza ni lugares pobres e indiferentes. Y aun cuando usted mismo estuviera en una prisión cuyas paredes no dejaran llegar a sus sentidos ninguno de los ruidos del mundo, ¿no seguiría teniendo usted su infancia? Esa riqueza magnífica, principesca, ese depósito de tesoros que son los recuerdos. Dirija hacia allí su atención. Intente hacer emerger las sensaciones hundidas de ese vasto pasado. Su personalidad se afirmará, su soledad se ampliará para tornarse una morada crepuscular a la que llegará distante el rumor de los que pasen por ella. ¡Qué belleza! Le está diciendo a Capus, Jorge, entonces, Sí. mire, trate de no hablar de grandes temas generales, la vida, la muerte, Claro. no filosofe, entre comillas. Remítase a las emociones que le depare el descubrimiento de su vida cotidiana, una vida que generalmente está envuelta en una excesiva familiaridad. Dejamos de ver lo que hay en nuestro entorno porque la costumbre, el hábito, la premura o la indiferencia opacan la presencia de todas esas cosas. Redescúbralas. Bríndele usted a lo que lo rodea familiarmente la oportunidad de hacerse oír y de hacerse ver. Es extraordinario. Lo que siempre me hace dudar, o me pregunto, si eso se puede, si se puede educar, si se puede hacerle, digamos, se puede responder a esta demanda que le hace Rilke, ¿no? Me parece que en alguna medida sí. Voy a decirte algo que abriría tal vez una perspectiva, entre comillas, pedagógica hacia ese camino de descubrimiento. El asombro es una propiedad de todas las personas. Está muy bien. El asombro es ese don maravilloso mediante el cual lo que parecía conocido se vuelve de pronto inédito, ¿no? Vemos por primera vez algo que sin embargo estaba a nuestro alcance en la vida ordinaria y de pronto, por obra del asombro, se vuelve extraordinario. Dice Borges en el poema memorable que le dedica al mar: el mar, el siempre mar, ya estaba y era. Claro. No, es decir, el mar está ahí desde hace tanto, pero de pronto la mirada conmovida de quien sabe llegar a él por primera vez, y no como parte de un paisaje previsible, no solo lo descubre al mar, se descubre a sí mismo. Qué impresionante, ¿no?
Qué bonito es Impresionante. eso y qué importante Lindo que entonces ese camino Sí, que sí. está a través de la educación Claro, mira, al alcance de estaba todos. pensando exactamente eso. Digo, qué gran, qué grandes parámetros estamos hablando, de los parámetros que estamos hablando para la educación, ¿no es cierto? Para el docente, para tener en cuenta el docente, ¿no es cierto? De qué debe observar en sus propios alumnos, ¿no es cierto? Así es. De qué debe afinar. Claro, claro, por muy bien introducir. el término. ¿Qué tiene que afinar en en el autodiscernimiento? Claro. En el claro, autodiscernimiento. claro, La capacidad crítica, autocrítica. claro. El don maravilloso de aprender a preguntar. Claro, esto que estamos diciendo suena sencillo, pero es muy complejo. Es complejo, no hay duda que es complejo porque normalmente buscamos certezas o alcanzar la presunta importancia de lo que decimos tratando temas generales. Claro. Fíjate vos, ¿qué puede un muchacho de 20 años decir sobre la muerte y el amor? ¿Qué le dice Rilke? Mire, le falta aún a usted no solo más madurez, más tiempo, Sí. para hablar de estos grandes temas, sino que fundamentalmente la posibilidad de expresarse tiene que, por lo menos poéticamente, tiene mucho que ver con la imposibilidad de retener en la propia vida algo que se ha perdido, donde interviene el recuerdo, donde interviene la nostalgia, hay muchas más posibilidades expresivas que allí donde uno se ubica ante temas generales sin tener mucha experiencia. Claro. Hable de su infancia. Usted ya la ha perdido y sin embargo ella palpita en usted como recuerdo, como fuente de experiencias inolvidables. Evóquela, hable de ella, déjela hablar en usted. Qué bárbaro. Esto le Es está muy diciendo. interesante. Sí. Es muy interesante. ¿No? Es un giro hacia la intimidad. Qué bueno. Vamos a un tema y volvemos. Claro Seguimos que sí. con Rilke. Rainer María Rilke, Cartas a un joven poeta. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Rilke entonces, Rainer María Rilke, en la primera de las cartas que le dirige al joven Franz Capus en respuesta a la que se le envía pidiéndole orientación sobre su incipiente vocación poética. París, 17 de febrero de 1903. Esta es la primera carta que le escribe Rilke. Y algo, Jorge, Sí. notable. Esta carta tiene, si yo no me equivoco, 123 años. Y sí. ¿Vos sentís que es vieja? No. Es difícil creer que estamos ante algo antiguo, Totalmente. ante algo ajeno a nuestra realidad presente. Totalmente. Es un texto invicto, Claro. que no conoce las arrugas del tiempo. Qué lindo. ¿No? Y esto es muy importante porque hay aquí palabras que nos recuerdan qué es un clásico. Yo diría entonces que un clásico, como decíamos en algún otro momento, es aquel autor que conserva su lozanía mientras nos ve envejecer. Shakespeare tiene ¿cuántos años? Y es más joven que Y nosotros. sí. Y sí. Es más joven. Sí, ¿Qué sí. milagro es ese? Eso es lo que no cualquiera puede hacer, Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Eso es convertirse en un clásico. Sí. No cualquiera. Así es. Vos sabés que la mayor parte de nuestras palabras, en este caso, adolecen del mismo defecto que la moda. Son pasajeras. Claro. Son pasajeras. No alcanzan a tener la consistencia que permita que perduren. Pero siempre es posible transformar lo que nos ha dado, lo que nos es dado decir, en una búsqueda interior que les dé más solidez. Claro. Me parece un gran enigma. Primero porque hay quienes están dotados para convertirse en clásicos. Qué enigma, qué misterio. Qué misterio Qué del misterio, ¿no? De que sigamos hablando de tipos de hace 1000 años y otros pasemos por esta vida fugazmente, ¿no? Sí. ¿Cómo se genera? Es una cosa... Es muy enigmática. Muy El propio enigmática. Freud, como también Claro. dijimos alguna vez, es muy prudente cuando analizando la personalidad de Leonardo da Vinci, Sí.
dice, bueno, yo me voy a ocupar de su psicopatología, digamos, tal como puede inferirla de las cartas y de sus obras y de su vida, pero lo que yo no puedo explicarme es cómo un hombre que en tanto se parece a todos da ese salto que lo lleva a la genialidad. Claro. Eso sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio, Santiago. Es algo notable. Un misterio que incluso, fíjate vos, cuando uno de estos hombres o mujeres que van elaborando una obra excepcional, que habrá de quedar en la historia de la humanidad viva, latiendo viva, protagónicamente, viven su vida cotidiana, son como todos. Lo decíamos, ¿recordás cuando hablábamos de San Martín? Sí, Un señor que tenía claro. problemas de salud, que tenía problemas Sí, de amores. De amores. De amores. ¿Eh? Sí, frustraciones. Se parecía a todos. Sí, pero hay algo general que no es que no es único. propio a todos, ¿no? Ahora, lo que sí Que no es también hay común a que todos. decir, que lo que es común a todos como posibilidad es ser único, en Claro. el sentido de que Está muy bien. Está muy bien cada lo que uno dices. de nosotros es irrepetible, cada uno de nosotros es uno por una única vez Claro, y tiene en su singularidad una fuente posible de aprendizaje. está muy bien. Está muy Mirá bien. cómo sigue estas reflexiones de Rilke. Sí, Y si de este giro íntimo, de este hundimiento en el propio mundo, surgen versos, entonces no pensará usted en preguntar si ellos son buenos. Tampoco tratará de interesar a las revistas con sus trabajos, pues usted verá en ellos una preciada propiedad natural, un trozo y una voz de su propia vida. Una obra de arte es buena si ha nacido de semejante necesidad. En esta forma de origen se encuentran las pautas para juzgarla. No existen otras. Por ello, estimado señor, no he sabido darle más consejos que este: ahondar en sí mismo y sondear las profundidades en las que se gesta su propia vida. En sus fuentes encontrará la respuesta a la pregunta de si debe crear. Acéptela como suene, sin posteriores interpretaciones. Quizá acontezca que usted esté llamado a ser artista. Entonces asuma esta suerte y llévela en toda su carga y en toda su grandeza, sin preguntar nunca por la gratificación que pudiera llegarle desde el exterior, pues el creador debe ser un mundo para sí y encontrar todo en sí mismo y en la naturaleza a la que se ha integrado. Quizá, sin embargo, deba usted renunciar, después de haber descendido a su profundidad interior y a su soledad, a tornarse poeta. Es suficiente, como he dicho, sentir que se podría vivir sin escribir para no merecer hacerlo. Pero aún entonces, esta introspección que le ruego realizar no habrá sido en vano. Su vida encontrará en todo caso, a partir de entonces, caminos propios, y que estos sean buenos, ricos y extensos, es lo que yo le deseo en una medida que va más allá de mis palabras. qué extraordinario, ¿no? Qué generosidad, Sí, impresionante. qué profundidad. Impresionante, ¿no? Pero, claro, porque lo invita a jugarse, lo invita a tomar riesgo. Usted haga su tarea de buceo, Claro. como dirías vos, y se encuentre con lo que se encuentre, se encontrará en cualquier caso con su autenticidad. E indudablemente no pudo, ¿no? Él pudo encontrarse con la evidencia Sí. de que no podía sostenerse como artista. Sí, No sí. podía, no tenía recursos. Hay, y lo marcás, una gran melancolía en el texto introductorio a estas cartas, Claro. donde Capus dice: yo no pude seguir por el camino que me había Claro, propuesto, no pude hacerlo. No dice porque dice que se apartó. Claro. ¿Y acaso arrastró en ese apartarse una tristeza perenne? Que pudo saldar seguramente en parte
publicando estas cartas, ¿no? Sin duda. Probablemente. Sin duda. Probablemente. La paradoja de Capus es que no pudiendo brindarle al mundo una obra literaria propia, nos regaló este tesoro extraordinario que son las cartas de Rainer Maria Rilke. Que son una especie de confesiones, ¿no? Sí. De confesiones. Es un poquito, es una mezcla. A mí me da una mezcla de esto, de valoración por lo que pudimos leer y de cierta tristeza. Me da un poquito de tristeza. Da un poco de tristeza, lo decís muy bien. Mirá cómo Capus te podría entonces responder a esto que estás planteando, ¿no? Sí. Dice él entonces, refiriéndose a esta primera carta: con ella empezó mi correspondencia regular con Rainer Maria Rilke, que duró hasta 1908 y luego decreció paulatinamente, pues la vida me arrojó a territorios de los que justamente la cálida, delicada y conmovedora deferencia del poeta había querido salvarme. Aquí está la tristeza. Ahí está la confesión. Claro, sí. claro. Franz Xavier Capus escribe esto en junio de 1929. Sí. ¿No? Ya ha muerto Rilke, pero el verbo que él usa, había querido salvarme, también remite a la pregunta, no si él se apartó de la poesía para seguir otro camino igualmente auténtico. Claro. El verbo salvarme acá está remitiendo a cierta imposibilidad de profundizar en su propio espíritu. Claro. Él no pudo. Bueno, no ese, pudo. Es conmovedor, sí, es muy conmovedor lo que estamos... Es muy conmovedor. ¿Qué puedo agregar?, dice Rilke. Me parece que he puesto los acentos donde debía y finalmente quería no solo aconsejarle realizar ese desarrollo interior de modo callado y serio. Con nada se puede perturbar más que si mira hacia el exterior y espera de afuera respuesta a preguntas a las que solo su propio sentimiento más íntimo esté quizás en condiciones de contestar en la hora más callada. Me proporcionó una gran alegría encontrar en su carta el nombre del profesor Horacek, que es a quien se refiere Capus, hablando de alguien con quien compartió su vocación. Los versos que usted me ha confiado amistosamente, se los envío al mismo tiempo de vuelta. Le agradezco nuevamente por la magnitud y cordialidad de su confianza, a la que he querido hacerme merecedor en un grado un poco mayor a lo que en realidad me corresponde. Extraordinario. Bueno, Santiago, se nos acaba. Se nos acaba el tiempo, hemos cumplido con nuestra oyente, hemos cumplido una vez más con nuestra vocación por compartir intimidad con todos nuestros oyentes. Absolutamente. Repitemos el título de la obra, muy conocido, Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke. Extraordinario. Nosotros nos vamos. Viene Graciela Fernández Meijide. Así es. Y nosotros nos reencontramos el domingo próximo. Así es. Chao, Santiago. Chao, Jorge. Buen fin de semana.